Muy bien, saludos a todos. Vamos a ver los ratios, que son cocientes que permiten comparar la situación financiera con valores óptimos. Estos valores óptimos puede ser el objetivo indicador. Dependiendo del sector en el cual me encuentre, estos van a ir variando. Pero como un objetivo estándar podemos tener que el cociente de solvencia se puede alcanzar a 1.5, la prueba ácida a 1, la tesorería a 0.30 y obviamente que el capital de trabajo tiene que ser positivo. Bien, para poder trabajar con los cocientes, para poder trabajar con estos ratios, tengo que tener cuál es la fórmula, en este caso, para el cociente de solvencia, activo cociente dividido entre pasivo cociente. ¿Qué es lo que estoy buscando con este cociente? Por cada boliviano, por cada peso de deuda, ¿cuánto dispone la empresa respecto a todo su activo corriente? En realidad, todo su activo corriente. Al dividir su activo corriente entre su deuda corriente, ¿qué quiere decir? Lo que estoy haciendo es todo su activo corriente dentro del corto plazo. En este caso viene, por ejemplo, a ser bancos, cuentas por cobrar, inventarios, todo lo que conlleva lo que es el activo corriente, divide entre pasivo corriente, que viene a ser todas sus deudas con sus proveedores, deudas con, con el personal, deudas financieras a corto plazo, y si supera, si es mayor a 1.21, quiere decir que la empresa cuenta con un, con un cociente mayor a esa deuda. Si fuera mi deuda 1, tiene 1.24, quiere decir que es mayor. Por tanto, es solvente. En cambio, si fuera menor a 1, no podría pagar esa deuda de 1, porque no le alcanza. Si fuera 0.80, entonces le faltaría todavía 0.2 para alcanzar ese 1. Por eso es que el objetivo indicador me dice 1.50. En este caso, por ejemplo, las interpretaciones son estas, que me dicen las gestiones 2023-2022. Son tres gestiones aquí, pero si fueran en el caso solamente dos, podría tomar solamente dos. ¿Qué me dice la interpretación? En las gestiones 2023, 2022, 2021, por cada unidad monetaria de pasivo, quiere decir por cada deuda de un boliviano, de un peso, etcétera, que eso viene a ser la unidad monetaria, exigible a corto plazo, dijimos que es a corto plazo, se dispone de 1.24, 1.222 y 1.15. Si se fijan, el ratio está disminuyendo. Antes tenía 1.24 y tiene 1.21. En del 2023, 22, 21. Podremos decir que ha ido disminuyendo del 23 al 21. Pero si nosotros vemos desde la perspectiva de año más año, quiere decir que al revés. Quiere decir que 2021 tenía 1.15, 2022 tiene 1.2, está mejorando, 2023 1.24, se está acercando un poco más al 1.5. ¿Correcto? Bien. Los demás, la prueba ácida y la tesorería, estos dos funcionan de la misma manera, porque si se fijan es la misma fórmula. Lo único que está variando es, en este caso, inventarios y inversiones temporarias. ¿Por qué los restamos? Porque de todo este activo corriente, si quito inventarios, ¿con cuánto voy a disponer? Si estos a la tesorería solamente veo el disponible, o sea, solamente una pequeña cuenta, una sola cuenta de todo el activo corriente, ¿con cuánto dispongo? En este caso, dispongo de 0.81 en la prueba ácida y de 0.2 la tesorería. La prueba ácida está muy cerca del 1, del objetivo indicador. En cambio, la tesorería está bastante lejos de nuestro objetivo indicador. Esto me quiere dar a entender que la prueba ácida, sus inventarios son bastante elevados. Son bastante elevados al restarlo. Por tanto, disminuyen lo que es el pago, o sea, el dinero o eh, lo que tiene la empresa dentro del corto plazo para poder pagar, para poder
solventar esa obligación. ¿Por qué disminuimos los inventarios? Porque todavía no los hemos vendido. Nosotros estamos contando con los inventarios porque lo tenemos en el almacén. Al momento de restar los inventarios, estamos dando a entender que sin los inventarios, ¿cuánto de solvente soy para poder pagar esa deuda? En cambio, en la tesorería solamente estoy contando con la tesorería, con lo que es el dinero de caja, con el dinero de bancos, etcétera. Y con esto, pues, ¿con cuánto voy a disponer para poder, para poder pagar las obligaciones a corto plazo? Bien, perfecto. El capital de trabajo. Este me dice la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente. Esa fórmula es súper sencilla. ¿Por qué? Porque lo único que me está mostrando aquí es cuánto de activo corriente tengo y cuánto de pasivo corriente tengo. Al momento de restar, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Es mayor el activo corriente o es mayor el pasivo corriente? Como es mayor el activo corriente, me sale positivo. Quiere decir que mi activo corriente con cuánto excede al pago de mi pasivo corriente, en este caso a corto plazo. En este caso, la diferencia asciende a 275 millones. Esa es la diferencia que tengo respecto a todas las obligaciones que tengo a corto plazo. Como conclusión, podemos decir que la empresa es solvente moderadamente. ¿Por qué? Porque si supera los 1, o sea, supera la unidad monetaria, si supera la unidad monetaria en el primer caso, en el segundo caso está muy cerca del objetivo indicador, solamente en la tesorería tiene un poquito de dificultades para alcanzar ese 0.30, ya que seguramente trabajan con bancos o caja pues muy reducido, ¿no? Y tiene un capital de trabajo positivo. Perfecto. En las interpretaciones que uno va escribiendo, ¿no? Que va escribiendo para poder interpretar esto sería que por cada unidad monetaria dijimos la empresa que por, por unidad monetaria de pasivo a corto plazo se dispone de estos cocientes, bien, respectivamente, para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. Bien, en el primer caso. En el segundo caso, de la misma manera, lo único que aquí voy a colocar es sin inventarios. Fíjense, en las gestiones 2023, 2022, 2021, por cada unidad monetaria de pasivo exigible a corto plazo, sin contar inventario, se dispone de 0,81, 0,88 y 0,78 unidades monetarias respectivamente para cubrir sus obligaciones. Eso es lo mismo, solamente que estoy diciendo sin inventarios, ¿ya? Entonces, de esta manera es como vamos a interpretar. Y en la última dice, en las gestiones 2023, 2022, 2021, por cada unidad monetaria de pasivo exigible a corto plazo, la liquidez inmediata se cuenta con una liquidez inmediata de 0,2 respectivamente para poder cubrir sus obligaciones, ¿ya? Y en el capital neto decimos, en las gestiones, en este caso podría ser 2022, se cuenta con un capital de trabajo positivo. ¿De cuánto? De 275 millones, ¿ya? Nada más, perfecto. Solamente con eso sería la interpretación, no todo lo que dice acá. Simplemente que podemos decir en la gestión 2023, la última gestión, se dispone de un capital de trabajo positivo de 275 millones. Perfecto. Hasta aquí vamos muy bien. El segundo grupo es los ratios de endeudamiento. Aquí vamos a ver dentro de este grupo vamos a ver 4 cocientes. El primero que es el endeudamiento, y a este nos dice que vamos a hacer esta fórmula. Total pasivo dividido entre total activo. Quiere decir que vamos a medir cuánto es su total obligación respecto a lo que la empresa tiene como recursos, su total activo. Esto nos da a entender con cuánto de su total activo, con cuánto de su total activo está financiado.
¿Cuánto de su activo es que nosotros nos hemos prestado dinero de terceros? En este caso, la división nos ha salido 63, 62.9, 63%. La gestión 2023. Lo que quiere decir esto es, en la interpretación, en las gestiones 2020, podemos decir, en la gestión, en este caso, 2023, 22, 21, hay que corregir aquí, el endeudamiento alcanza a su total endeudamiento, o sea, cuánto está endeudado la empresa, a 63%, 64% en este caso, y 60% respectivamente respecto a su total activos. Si yo tengo, por ejemplo, un activo, mi total activo suma 100 y mi pasivo suma 70, por decirte, ¿sí? Mi total pasivo, mi total obligaciones, quiere decir que yo estoy endeudado un 70% y es muy alto esos 70%. ¿Por qué? Porque de todos los recursos que tengo, en este caso tengo el activo corriente, el activo no corriente, etcétera, todo eso me suma 100 y yo 70 tengo como obligaciones, me he prestado para poder tener todos esos recursos, entonces mi endeudamiento es bastante alto. ¿A cuánto me dice que podría ser mi objetivo indicador? A un 45%. Quiere decir que la empresa podría estar endeudada más o menos un 45%. Aquí la empresa está endeudada, pues tiene una deuda bastante elevada. ¿Ya? Eso quiere decir el primero. El segundo, razón deuda patrimonio. Aquí divide la total deuda dividido entre su total patrimonio. Quiere decir cuánto de deuda tiene y cuánto de patrimonio tiene. Cuanto más, en este caso, se acerca a, eh, a cero, quiere decir que su patrimonio es bastante elevado. Cuanto más se acerca a cero. Aquí en este caso, por ejemplo, nuestro objetivo indicador es 0,80. Al decirnos 0,80 más o menos está que el patrimonio debería ser más o menos un poquito más elevado, o sea, más grande que su pasivo. Quiere decir que si yo, como les decía, si yo tengo, por ejemplo, un patrimonio, o sea, si mi total pasivo y patrimonio fuera de 100, imagínense 100, mi patrimonio podría ser 60 y mi pasivo podría ser 40. O sea, aquí estuviera jugando más o menos con un 40% de total deuda y 60% de patrimonio. Quiere decir que tengo un poquito más de patrimonio, de capital social, que de obligaciones. En este caso no es así. Yo tengo mucho más, yo tengo mucho más pasivo, mi pasivo es mucho más grande, por lo que nos fijamos el endeudamiento en ese momento, es mucho más grande, casi podría decir al revés, podría decir que mi total pasivo es 0,60, ¿no? O sea, 60% y mi patrimonio es 40%. Entonces ahí vemos la relación. Aquí se ve la relación entre total deudas y cuánto han aportado los socios. Y aquí me dice que si es 0,80, fíjense, tiene un poquito más de patrimonio que de obligaciones. Y cuanto más me alejo del 1, cuanto más me alejo del 1, esto quiere decir que su total pasivo, o sea, sus obligaciones son mucho mayores que su capital social. Esto me quiere decir. La interpretación sería, en las gestiones 2022, en este caso 23, 22 y 21, su autonomía, porque autonomía quiere decir que cuanto más grande es tu capital social, eres más autónomo. ¿Por qué? Porque no dependes mucho de las deudas. Ha sido de 1.69 respectivamente respecto a su patrimonio. Bien. Y el segundo y el tercero, bueno, el tercero y el cuarto están muy ligados. Esto quiere decir que del total de la deuda, de su total de la deuda, cómo está compuesta en el corto plazo y cómo está compuesto en el largo plazo. En el corto plazo está compuesto de un 84%. Quiere decir que tiene más deudas a corto plazo que deudas a largo plazo. Si sumamos estos dos nos va a dar 100. Lo que muestra aquí es, si yo tengo una deuda, por ejemplo, total de 200
total de 200, una deuda total. Y a corto plazo tengo que pagar 150. Entonces tengo más presión para devolver esa deuda a corto plazo. Tengo que pagar 150 en el corto plazo y solamente 50 en el largo plazo. En este caso, por ejemplo, pasa algo parecido. Quiere decir que casi un 84% los tengo que pagar en el corto plazo y un 15% más o menos en el largo plazo. Esto puede ocasionar problemas digamos, de solvencia, porque tengo que pagar lo que es las deudas a corto plazo bastante elevadas. Pero si tengo un flujo de efectivo que los puedo solventar, pues no tendría ningún problema. Hasta aquí. Lo único que me está marcando aquí es la calidad de la deuda y las deudas a largo plazo. Como les decía, un indicador, por ejemplo, de este es que las deudas a corto plazo, la calidad de las deudas sea 44%. Aquí es un 84%, casi es el doble. Entonces, en el caso de la deuda a largo plazo es un 58%. Si se fijan aquí, el porcentaje mayor es en la deuda a largo plazo. El ejemplo más claro es si yo voy al banco y saco un préstamo y ese préstamo pues lo pido, digamos, a 3 años, 4 años. Esos dentro de ese tiempo yo puedo ir amortizando esa deuda, ¿ya? Puedo ir amortizando con unas amortizaciones bastante holgadas, de acuerdo a lo que me va a calcular, de acuerdo al monto, pero puedo ir solventando esas amortizaciones, esos intereses. En cambio, no es lo mismo que me digan que ese mismo dinero me lo van a prestar, pero yo lo tengo que devolver en un año. Entonces, si solamente lo voy a devolver en un año, entonces esas amortizaciones serían mucho más elevadas, tendría mucho más presión para poder devolver esa deuda y, y eso me causaría, por ejemplo, problemas de liquidez, siempre y cuando pues, no tuviera ventas. Pero las ventas, obviamente, que va a hacer que pague esas deudas. Pero ese es el, ese es el fin de estos dos cocientes. Que yo vea cuánto voy a pagar más o menos en el corto plazo y a largo plazo. ¿Qué porcentajes? En este caso, por ejemplo, un 84 y un 15%. ¿Ya? Y su indicador objetivo sería al revés. Y podemos interpretar que en las gestiones 2023, 2022, 2021, la deuda, en este caso a largo plazo, sería a largo plazo, alcanzan en este caso, 15, 22 y 21%. Pues esto hay que hacerla seguramente estar. Sí, pero esa sería la interpretación. Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido para poder entender estos dos grupitos. El primer grupo dijimos que son los ratios de liquidez. Dentro de los ratios de liquidez, estos tres primeros me está midiendo con el pasivo corriente. Fíjense, dividido entre pasivo corriente y pasivo corriente. Lo único que está variando en estos tres es el primero tomo del activo corriente. Perfecto, del activo corriente. El segundo tomo el activo corriente, pero le voy a restar los inventarios. El tercero solamente voy a tomar lo que es, en este caso, disponible y las inversiones temporarias, que las inversiones temporarias son generalmente los depósitos a corto plazo. Y en la interpretación, pues voy a decir lo mismo, que por cada unidad monetaria se dispone de estos cocientes, ¿sí?, para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Aquí voy a decir que se cuenta con estos indicadores eh, para devolver ese boliviano, ese, ese pasivo a corto plazo de una unidad monetaria, en este caso sin contar con inventario. En el tercero, solamente voy a decir que en las gestiones por cada unidad monetaria de pasivo a corto plazo, como liquidez inmediata, se dispone de esto. Y aquí en el capital de trabajo, vamos a decir que la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente, ¿con cuánto se dispone? Obviamente, si el activo corriente es mayor, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor solvencia. Si el pasivo corriente es mayor, no tuviera realmente solvencia. Tuviera unas deudas mucho más grandes que los recursos que tengo a corto plazo. ¿No? Bien, perfecto. Ya tenemos esto. Ahora, y el ratio de endeudamiento, como dijimos, que ve lo que es el pago de esa financiación que hice.
Entonces tengo esos cuatro y dentro de esos cuatro, pues aquí vamos a medir primero con cuánto está endeudado la empresa respecto a su total activo, cuánto es su relación respecto a su patrimonio y cuál es esa relación solamente de la deuda a corto plazo y a largo plazo. Y con esto, pues, hemos terminado lo que es hasta el segundo grupo de los ratios de endeudamiento.